Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas Mario. Buenas. A ver, ahora. Bueno, resuelto el tema. ¿Cómo van? ¿Cómo van con esto? Bien, por el momento no he tenido tiempo de hacer muchos ejercicios, pero estoy manteniendo. Bueno, cualquier cosa. Bueno, pensaba. Bueno, empecemos con la parte de conservación de la energía, ¿no? Pensaba hacer uno de los problemas de la guía, el problema 13. Pero antes hacemos un pequeño repaso, como siempre. Así. Sí, bueno. ¿Qué es? Voy a hacer un pequeño repaso conceptual. ¿Qué es ¿De dónde sale el tema de la conservación de la energía? De leyes termodinámicas. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché, no entendí. No, preguntaste de dónde sale el teorema de conservación de la energía, por ahí de una ley termodinámica. Ah, bueno, en termodinámica se usan las leyes de conservación de la energía también. Pero acá, ¿de dónde sale la ley de conservación de la energía a partir de lo que estamos viendo, ¿no? Las ecuaciones que estuvimos viendo, la única ecuación que vimos, ¿no? Es la teoría de Newton, postula, ¿no? Tiene básicamente tres postulados, ¿no? Que las tres leyes, que es la inercia se mantiene de un cuerpo, es decir, su momento se mantiene como vector, si no hay nada que lo perturbe. La suma de la variación de ese momento en el tiempo es la suma de fuerzas, de interacciones externas, y si aparece una fuerza siempre aparece otra opuesta en el cuerpo que la ejecuta. ¿Sí? Son las tres leyes. Bueno, de la segunda de la que les dije acá, de la suma de fuerzas igual a masa por aceleración o la variación de momento con el tiempo, si uno integra esa ecuación, obtiene lo que conocemos como conservación de la energía. Es un teorema que se deduce de esta ley fundamental, ¿no? Si sumamos la fuerza, ¿sí? Está bueno. Uy, bien que lo probé. Si sumamos, bueno, en vez de poner la sumatoria, voy a poner F1 más F2 más F3. ¿Esto es igual a qué cosa? La masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿no? Masa por aceleración. ¿Y la aceleración qué es? Es de un cuerpo, ¿no? ¿La aceleración qué es? Es la derivada. La derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad. Perfecto. Bueno, fíjense, si tomamos el producto escalar a ambos lados por el desplazamiento, ¿qué es el desplazamiento? ¿Cómo se define? Si tenemos, porque este cuerpo está siguiendo una trayectoria, ¿no? Voy a ponerla con trayectoria de otro color. Hace un breve repaso conceptual y ahora hacemos un ejercicio, ¿no? Vamos a tomar una trayectoria que este cuerpo está siguiendo, cualquiera. ¿Cómo se define la trayectoria? ¿Qué es lo que define la trayectoria? El recorrido Por de la donde, partícula. El recorrido de la partícula. ¿Y qué define en cada instante la trayectoria? En un instante y en Su instante. vector posición. El vector posición y el instante posterior, el vector posición, un instante después, ¿qué lo determina? ¿Qué es tangente a la trayectoria todo el tiempo? Si uno La velocidad. toma un instante de tiempo, dice, ese cuerpo va a estar acá, poquito después. Ese delta R, ¿qué lo determina? Tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Claro, ¿no? Es decir, el delta R, ese delta R de trayectoria, es la velocidad por un delta T, por el diferencial T. Dicho de otra manera, diferencial de la posición
la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, ¿no? Término de diferenciales, si queremos hacer un cambio de variables, de R es B por dt. ¿Está claro? Eso es unívoco. Eso lo vamos a usar ahora en cuerpo rígido. Esto va a ser algo que vamos a usar siempre que queramos calcular trabajo. ¿Sí? Por eso lo enuncio ahora con claridad. ¿Está claro esto? Es decir, si tenemos un R cualquiera, la posición, como ahí me decían, un instante posterior, un R más delta R está dado por la velocidad. La velocidad marca, es siempre tangente a la trayectoria. La velocidad termina definiendo y un punto inicial termina definiendo la trayectoria, ¿no? Si tenemos la velocidad en todo tiempo y un punto inicial, sabemos la trayectoria. Simplemente integrando eso. Bueno, y si tomamos, fíjense, si hacemos una integral de camino a lo largo de esta trayectoria, de los dos lados, tomamos con el diferencial R, una integral de camino pongamos, entre puntos, ¿no? A y B, entre dos puntos de la trayectoria, ¿sí? F1 más F2 más F3, y este lado, entre A y B, que es P por dt. Fíjense, de este lado de aquí, ¿qué es lo que nos queda? El trabajo de la fuerza resultante entre A y B. El trabajo de la fuerza resultante podría ser resultante de la fuerza resultante o la suma de los trabajos, ¿no? O el trabajo de la fuerza 1, que es igual, que es equivalente, más el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de la fuerza 3. ¿Sí? Que es lo mismo que sumar, si es un punto. Si es un punto, si la masa es puntual, es lo mismo que sumar todas las fuerzas y calcular el trabajo de la resultante. Porque todas están aplicadas en el mismo punto. Porque el cuerpo es un punto. Y de este lado, ¿qué podemos hacer? Esto lo hizo Marcelo, me parece que lo hizo. Sería descomponer, bueno, dr lo descomponemos en los ejes coordenados que utilizamos para Bueno, escribir la trayectoria. Hacemos el producto escalar con cada componente de la aceleración y después integramos. y a trabajar, perfecto. Bueno, pero a ver si hacemos algún cambio de variable. Ahí, si hacemos algún cambio de variable, podemos... Fíjense. Nosotros habíamos usado la ecuación complementaria para demostrar esto, creo. Si usamos, o sea, si reemplazamos la aceleración por dv sobre dt, nos va a quedar la derivada de la trayectoria respecto del tiempo por el diferencial de la velocidad, o sea, la velocidad por el diferencial de velocidad, y ahí podemos integrar en relación a la velocidad, ¿o no? Claro, exactamente. Bueno, déjame hacerlo un poquito más formal. Total, es lo mismo. Me quedé sin... No sé qué le pasa a esto. Parece que es hora de un... A ver si esto... Fíjate, este DR, ¿no? Podemos ponerlo al final, eso es lo mismo, porque esto es un producto que es conmutativo. Y producto escalar ese DR es B por dt. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo ahí? Sí, sí. Sí. ¿Qué es B producto escalar? Fíjense, la aceleración tiene dos componentes, ¿no? La aceleración tangencial, ¿qué es? La derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo en la dirección tangencial, más B cuadrado sobre el radio de curvatura en el versor normal, ¿no? Sí. Y esta B, ¿quién es? B es la componente, es el módulo de la velocidad en el versor tangente, ¿no? Versor tangencial. Claro. Eso es B. Entonces, si hacemos el producto escalar, ¿qué nos queda? La derivada del módulo. Sí usamos un poco las cosas que conocemos, ¿no? Nos queda la derivada. Si hacemos el producto escalar de esto, de módulo de B a dt más en t más B cuadrado sobre el radio curvatura normal, producto escalar, módulo de B
el módulo de B lo voy a poner como B directamente, ¿no? Producto escalar T de T. ¿Qué nos queda acá? Esto es igual a 0, y esto nos queda justamente, ¿qué nos queda? El módulo de B lo voy a escribir como B, ¿está bien? Pues si no, así simplifico un poco la notación. ¿Sí? ¿Qué nos queda acá? La integral entre A y B, masa, y acá nos queda dB a dt, que ese es el módulo de B, por B por dt. ¿Sí? Esta es la derivada de B respecto de T. Si hacemos un cambio de variable, ¿me están siguiendo ahí? ¿Es necesario el cambio de Claro, variable? ¿No podría simplificar los dt y hacer el cambio de variable n? sería el equivalente, ¿no? Es exactamente Hacer- lo mismo, claro. Hacer un Claro. cambio de variable, quería decir eso. Pero perfectamente pueden decir, simplifico acá y simplifico acá, porque es lo mismo que hacer un cambio de variable. Eso es hacer un Bien. cambio de variable. Sí, perfectamente. ¿Está bien? Entonces, es la integral de B, del módulo de B a dB. Y eso es fácil, ¿no? Entre A y B, esto es B cuadrado, es un medio de B cuadrado entre A y B, ¿no? Entre A y B. Entonces nos queda inicial y final. Entonces nos queda un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado entre A y B. ¿Esto qué es? Esto La es hacer variación de energía Variación cinética. Esta es la variación de la energía cinética. Y del otro lado tenemos los trabajos de todas las fuerzas. ¿Sí? Tenemos el trabajo de la fuerza neta, como bien me dijeron, o el trabajo, la suma de todos los trabajos. ¿Por qué lo escribo así como la suma? A veces es conveniente tenerlo como el trabajo de la fuerza neta. Pero Perdón, quiero entonces, decir... ¿puede sacar un poquito de zoom? Perdón, ¿eh? Sí, voy a checar un Gracias. poco. Gracias. No sé si se llega a ver todo, no. Ahí. Pues me quedé medio chiquito. Voy a andar un poco para... Ahí no encuentro el punto. Bueno, perdón que se mueve tanto. Bueno, entonces, la variación de la energía cinética es esto. Y cada trabajo, hay algunos trabajos de algunas fuerzas que solo dependen que no dependen del camino. ¿Cómo se llama ese tipo de fuerzas? Conservativas. Fuerzas conservativas. Y las que no dependen del camino, uno puede calcular, integrando esa fuerza, calcular una función que se llama función potencial en esas fuerzas especiales conservativas. ¿Qué tipo de fuerzas conservativas conocemos? El peso y la fuerza elástica. Claro, de esas nos aseguramos que las conocemos, son conservativas, y de hecho conocemos el potencial asociado a cada una de esas fuerzas. ¿Sí? Claro, sí. El potencial asociado a cada una de esas fuerzas. Entonces, ¿y qué es el trabajo de alguna fuerza? Si, supongamos que F1 es conservativa. ¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza conservativa? Es menos la variación de energía potencial. Claro, bueno, justamente ese trabajo, como sabe que es conservativa, uno hace un esfuerzo y dice, vamos a definir un potencial, el potencial asociado a esta fuerza, calculando la primitiva, calculando menos, ahora vamos a ver por qué menos la primitiva de F integrándola en la trayectoria. Total, eso va a depender solo de la posición final y la inicial. Uno integra y eso me va a quedar una función, si uno pone entre un origen y un punto R, me va a quedar una función de R. Profe, ese UF vendría a ser... ese UF vendría a ser la energía potencial asociada a esa fuerza. ¿O no? Claro, energía potencial, la función, claro, el potencial asociado a esa fuerza, la función potencial. Pero es como una primitiva. El tema es que justamente lo puse de esta manera para que acá, si lo evalúo entre final e inicial y le cambio de signo, me queda exactamente el trabajo. Entonces, si hago menos U
en B menos U de la fuerza en A, eso por definición de U es el trabajo. ¿Y por qué le puse ese menos? ¿Por qué le puse ese menos? Porque acá, si esto lo paso sumando para el otro lado, me queda con el mismo signo de la variación de energía cinética. Me queda igual que la variación, me queda la energía cinética en B menos la energía cinética en A, y después me queda la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Me queda con el mismo signo. Y todo eso lo vamos a llamar energía mecánica. ¿Queda claro? Hay un solo teorema, que es este teorema que tenemos aquí, que se llama teorema de las fuerzas vivas, que es el teorema de conservación de la energía, y después, si tenemos fuerzas conservativas, los trabajos los pasamos del otro lado, y nos quedan como variación de energía potencial. Y ahí nos aparece la energía mecánica. Pero todo se deduce de esta... Nosotros, perdón, profe, definimos las fuerzas conservativas y la manera de calcular el trabajo que ejerce cada fuerza conservativa para poder darle un sentido al teorema de la conservación de la energía. Bueno, tenemos que asegurarnos que una fuerza es conservativa. Que sea conservativa quiere decir que el trabajo de esa fuerza no depende del camino. Y para eso tenemos que asegurarnos que eso pasa. La cuestión es que, fíjense, de esta ecuación, no nos tenemos que preocupar si una fuerza es conservativa o no. Si es conservativa, bárbaro, si es conservativa y conocemos el potencial, es decir, si ya hicimos esa integral, la pasamos del otro lado como variación de energía potencial. Y nos queda energía mecánica. Si no la conocemos, calculamos el trabajo. ¿Sí? Voy a terminar de escribir esto. Entonces, la variación de F1 nos queda menos, paréntesis, UF en B, es decir, de acá voy a escribirlo de aquí, UF en B menos UF en A. Esto es muy importante que quede bien claro. Entonces, les resuelve bastante el panorama. Esta es la variación de energía cinética, que es la energía cinética en B, B era el punto final, menos la energía cinética en A. Es un punto, ¿no? Si pasamos todo esto sumando de aquel lado, nos queda que el trabajo de F2 más el trabajo de F3 es igual a la energía cinética en B. Pasamos esto que está con un menos, lo pasamos sumando, más la UF en B. Y acá tenemos menos la energía cinética en A. Y el otro que está con un más, menos por menos más, pasa restando, nos queda menos la energía potencial en A. Entonces de aquí nos queda la variación de la energía mecánica. Sí, pero eso sí saben el potencial de alguna de las fuerzas. Si no saben si una fuerza es conservativa o no, no hay problema. Calculan el trabajo. Profe, ahí entonces lo que quedó a la izquierda sería el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no? Ahí sale la... Sí, es lo que suele decirse como trabajo de las fuerzas no conservativas. En realidad es el trabajo de todas las fuerzas a las que no les conoces el potencial. El resto de las fuerzas, que no son las conservativas. Si querés, es el trabajo de las fuerzas que no son las conservativas que pasaste del otro lado. ¿Sí? Bien. Eso es para ser bien rigurosos. Es el trabajo de todas las fuerzas menos las conservativas, incluiste, ¿no? En la energía mecánica. Porque si acá hubiese habido el trabajo de alguna fuerza elástica que no la pusiste en la energía mecánica, no hay problema. Si en la energía mecánica solo pusiste el potencial gravitatorio y del otro lado calculaste el trabajo de la fuerza elástica, esto sigue funcionando sin ningún problema. Ahora, si te dabas cuenta que esa era una fuerza elástica y calculabas el potencial elástico y lo pasabas del otro lado, te quedaba la energía mecánica completa y bueno. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de lo que estoy diciendo? La consecuencia de lo que estamos viendo es que tienen que calcular el trabajo de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, de todas. Y si alguna la pueden escribir como el trabajo de algún potencial, como la variación de algún potencial, perfecto, eso quedará como
parte de la energía mecánica. Y si las que no puedan hacerlo, tienen que calcular el trabajo de la fuerza. Y ahora vamos a ver un ejemplo, que es el ejercicio justamente que tiene que ver con esto, que es el ejercicio 13. ¿Se ve? Sí. Es más, voy a achicar un poco y voy a agrandar así, porque si no, voy a terminar agrandando demasiado. Bueno, tenemos. ¿Qué dice el problema 13? El sistema de la figura suelta el reposo cuando el balde de pintura de 12 kilogramos está a 2 metros sobre el piso, se suelta del reposo, usando el principio de conservación de la energía, calcular la velocidad del balde, la velocidad con que el balde golpea el piso, despreciar el rozamiento y la masa de la polea. Bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Antes que nada. Diagrama cuerpo libre. Identificar ¿no? las fuerzas. Identificar las fuerzas, porque tenemos que calcular, cuando tenemos que calcular el trabajo, tenemos que calcular el trabajo de esas fuerzas. Entonces, si tenemos dos cuerpos, vamos a tener que calcular el trabajo de las fuerzas de cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Y ver, si quieren, la energía total del sistema va a ser la suma de todos los trabajos de todos los cuerpos igual a la variación de la energía de todos los cuerpos, la suma de todas las variaciones de energía de todos los cuerpos. Así se define el trabajo del sistema, o la variación de energía mecánica de un sistema, como la variación de energía mecánica de la suma de todos los cuerpos. Bárbaro. Entonces, acá, ¿qué tenemos? El de abajo, tenemos peso. ¿Quién es A? Ese. 4 kilos, ¿no? Llamémoslo A. Peso de A. ¿Qué más? Y La la normal tensión. y la tensión. Bueno, supongamos que eso se soltó. Es decir, empezó a moverse justo en el instante en que no hay normal con el piso, no está apoyado en el piso, de hecho el otro cuerpo es más grande, así que eso se está acelerando hacia arriba. Olvídense que eso está apoyado en el piso, porque de hecho, apenas lo suelto, eso se sube, ¿no? Entonces, la normal ya no está interactuando con el piso, tenemos la La tensión. tensión, entonces. En este caso, la Sí. tensión, como va para un lado y como va para el otro, la podés, podés aplicar la conservación de energía, ¿o no? Bueno, pero no sabemos en principio. Hay fuerzas que pueden ser que coincidan, que terminen siendo conservativas, pero uno tiene que explicar por qué, ¿no? Uno conoce que la fuerza conservativa y conoce el potencial es la del peso, pero de otras fuerzas no. Este es uno de los casos, y esto es importante que lo hagan de esta manera, porque no pueden saber a priori si el trabajo de esa fuerza se va a cancelar con el trabajo de alguna otra fuerza y se van a ir. Pero lo que No, decimos... pero Sí. lo podés explicar fácil porque según si pones un sistema de referencia, uno se va a mover, por ejemplo, uno se va a mover 1 metro hacia arriba y el otro 1 metro hacia abajo y se va a cancelar ahí. Exactamente, eso es lo que vamos a decir. Esa es la demostración, exactamente. Bueno, perfecto. A veces lo evidente hay que escribirlo, y eso es lo que de alguna manera se pide, que uno escriba eso, lo que vos dijiste. Bárbaro. Entonces, tenemos la tensión para ¿qué más? Entonces, sobre la polea, ¿qué tenemos? Dos tensiones y una fuerza de vínculo hacia arriba. La tensión, esta tensión que es igual que la de abajo. ¿Por qué es igual que la de abajo la tensión esa? Era una soga ideal, ¿no? ¿Y qué parte de la idealidad estoy usando para Que decir no tiene masa. que no tiene masa? Excelente. Y esta tensión de acá es igual que esa de aquí. ¿Por qué? Porque es una polea ideal. Y claro, porque es una polea ideal, que vamos a ver que eso está relacionado con que o no tiene masa la polea o es el radio tiende a cero, eso lo vamos a ver cuando veamos rígido, pero sí, mucho más de decir que ideal no podemos decir. Las dos tensiones son iguales. Además, además hay otra cosa, si hubiese, ahí dice, fíjense, ahí dice algo más, despreciar el rozamiento. ¿El rozamiento dónde? ¿De qué rozamiento? ¿A qué rozamiento? La polea. De la soga con la polea. De la polea, pero ¿con qué en la polea? Una soga. La soga. Pero ahí es estático, ¿no? Porque tiene que haber rozamientos justamente para que lo acompañe. Para que acompañe el cuerpo.
Pero aparte no tiene masa, así que el trabajo de una fuerza sobre una polea... ¿El Riemann de la polea? Fíjense, si yo pongo una fuerza sobre un cuerpo que no tiene masa, ¿eso hace trabajo? Una fuerza de rozamiento, por ejemplo, una fuerza de rozamiento puede hacer trabajo. La fuerza de rozamiento estática puede hacer trabajo. De hecho, yo estoy moviendo este pendrive, lo muevo con una fuerza de rozamiento estática. Es decir, estoy haciendo un trabajo. Una fuerza por desplazamiento está haciendo un trabajo. Puede ser un trabajo positivo, negativo, lo que quiera. Así que una fuerza de rozamiento estática puede hacer trabajo. Pero ¿puede hacer trabajo una fuerza de rozamiento estática o no estática sobre un cuerpo que no tiene masa? No. No. ¿Puede hacer trabajo, esto es todo conceptual, puede hacer trabajo una fuerza si está aplicado a un punto que tiene velocidad cero? No, porque No. no va a haber desplazamiento. No, porque no hay desplazamiento en ese instante. Por lo menos no hace trabajo en ese instante. ¿Sí? Esas son cosas Pero eso importantes. sería si fuese una fuerza resultante, cero. Bueno, estoy hablando de cada fuerza, ¿eh? De cada fuerza. El trabajo de esa fuerza en particular va a ser cero. Está aplicado a un punto que tiene velocidad cero. Eso lo vamos a usar. Pero eso sí es la única fuerza que se le aplica en ese punto, ¿no? Bueno, el trabajo de otra fuerza lo calculas aparte. Pero sí. Estamos de acuerdo. Si el trabajo, si toda la fuerza. Está bien, sí, pero los podés calcular por separado también. Y después sumar todos los trabajos. Sí, perfecto. Bueno, entonces, las dos tensiones estas están aplicadas al punto que tienen velocidad, que es el punto de la polea, pero la polea no tiene masa, así que el trabajo de esa fuerza de rozamiento no me aporta nada. ¿A qué rozamiento se refiere? Que es importante. Al del aire. ¿No se refiere al rozamiento entre los ¿Cómo? cuerpos? ¿Al Bueno, el rozamiento del entre aire los podría cuerpos, ser se que hay que refiere? despreciarlo, es correcto, es el rozamiento del aire, pero si a velocidades bajas no tiene impacto. ¿Pero qué otro rozamiento puede haber? ¿Puede ser el rozamiento del Riemann de la polea? Claro, ¿no? El buje de la polea, eso está girando, está sosteniéndolo, ¿no? Que es justamente donde está aplicada esta fuerza, esa fuerza de vínculo. Esa fuerza de vínculo que mantiene la polea ahí. Esa fuerza, en realidad, no está, si está aplicada en un punto bien puntual, es un alambre infinitamente delgado, eso no va a hacer trabajo, está bien, eso ruedas, pero eso en la práctica es muy difícil de diseñar algo así. En realidad es un roulement y ahí puede haber rozamiento. ¿Sí? Despreciar ese rozamiento. Sí, ahí si no las tensiones tampoco les va a dar igual. Tiene que ser una polea ideal, es decir, que rote libremente. ¿Queda claro eso? Es importante porque no está explicado, ¿no? Dice despreciar el rozamiento y despreciar el rozamiento con el aire está muy bien, que en algunos casos directamente lo asumimos, ¿no? Un montón de los problemas lo asumimos. Bueno, ¿y qué más? Acá tenemos otra fuerza sobre el cuerpo 2 que tenemos. También la tensión y el peso. Es la misma que las otras, porque acá el pedacito ese de cuerda no tiene masa, y el peso de B. Y hasta ahora no usamos que la cuerda sea inextensible. Vamos a usar que la cuerda es inextensible en la relación entre aceleraciones, que es lo que decía Jan, ¿no? Que los desplazamientos terminan siendo iguales y opuestos. Claro, sí, eso es lo que te decía, ahí lo vamos a usar. O Félix. Lo que decía Félix. Vamos a usar que los desplazamientos justos son iguales y opuestos. Si esto fuese una polea, esas poleas, no sería cierto, ¿no? Esas poleas que, ¿cómo se llama? Polea móvil, desplazamiento no es igual. Pero tampoco bueno, también lo vamos a ver, podemos ver en detalle el trabajo de eso. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular sobre cada uno de estos cuerpos. Sobre este cuerpo que no tiene masa, no me importa calcular ningún trabajo. ¿Está claro eso? Sobre los cuerpos sin masa, calcular trabajo es cero, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para calcular el trabajo sobre el cuerpo A? Sabemos el desplazamiento, ¿no? Por lo menos hasta que el cuerpo de abajo toca el piso. Son 2 metros hacia arriba, o sea, multiplicamos la resultante de la fuerza por el diferencial de R, que son 2, o sea, hacemos la integral de la fuerza por el diferencial de R,
En este caso la fuerza es constante hacia arriba, o sea que no hace falta hacer la integral, podemos usar directamente la fuerza por... Sabemos que la tensión, perfecto, sabemos que la tensión se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo sabemos que la tensión se mantiene constante? ¿Cómo sabemos que la tensión se mantiene constante a lo largo de todo el desplazamiento? Por la sumatoria de fuerzas ahí lo vemos en la polea, ¿o no? El DCL de la polea. Porque lo calculamos esto, ¿no? Calculamos la tensión, ya lo hicimos este problema. La calculamos y nos dio constante. Y la aceleración nos da constante. No, esto es un problema que ya lo resolvieron. La tensión les dio constante y la aceleración les dio constante. ¿Y Perdón, de qué va eso a se depender? podría justificar. ¿Cómo? Perdón, ¿se escucha? Sí, te escucho. Yo me parece que ¿Eso se podría justificar teóricamente porque la polea y la soga es ideal? Bueno, pero hay que hacer la cuenta, ¿no? Hay que ver que realmente eso es constante. Porque habría que ver. Claro, como decimos en el anterior problema. Por más que sea ideal, ponerle que tenés una fuerza de rozamiento, claro, no sé, en algún caso donde te aparezca la fuerza de rozamiento no siempre van a ser sobre una superficie muy por la naval, puede depender de la velocidad, puede ser otra cosa. Podría ser que no tiene todo ideal, pero alguna fuerza que no sea constante con la posición y eso puede pasar. De hecho, hay problemas que tienen una fuerza que va variando con la posición. Hay problemas así. Y en ese caso, esa tensión también va a ir a comparar, no sé, hay que calcularla. Pero ya las calculamos y sabemos que son constantes, así que no necesitamos calcularlas de nuevo, ¿no? Y esa constante va a depender de la masa A, masa B y G. La aceleración va a depender de la masa A, de la masa B y de G. Ya la calculamos. ¿Quieren hacerlo de vuelta? Lo hacemos. Sumamos las ecuaciones, igual a masa por aceleración, las aceleraciones son iguales y opuestas. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Lo hicimos ese problema o quieren que lo hagamos? Sí, lo hicimos en el anterior problema, hace unas clases. Sí, lo hicimos. Lo hicimos hace unas clases. Perfecto. Entonces ahora directamente lo voy a dejar expresado, porque no necesitamos el resultado. Sabemos sobre el cuerpo 1, ¿qué tenemos? La variación, el trabajo de la tensión, más, y nada más, ¿no? Porque esto va a ser, o podemos poner más el trabajo del peso, igual a la variación de energía cinética, ¿no? Por la velocidad final del cuerpo A al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial de A al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Cero. Si parte del reposo, 0, claro. Dice, usando, a ver, el sistema se suelta del reposo. Así que esto es 0, ¿no? Fundamental identificar esas cosas. Ya ahí directamente las ponen así, dice. Bueno, pero este trabajo de acá, lo podría haber puesto directamente, acá me queda el trabajo de la tensión, lo podría haber puesto acá como, acá medio de la masa de la velocidad final al cuadrado, como la variación de energía potencial gravitatoria de A. ¿Sí? Del cuerpo A. O calculo el trabajo, que es mg, ¿cuánto va a dar el trabajo? MGH. Este trabajo de acá va a ser la masa de A por G, no va a ser por H, menos H, ¿no? Porque H, si H es la altura que subió, el trabajo se opone al desplazamiento. La fuerza va hacia abajo, el desplazamiento fue hacia arriba. Claro, sí. ¿Sí? Entonces acá, esto, y uno lo pasa del otro lado y esto es justamente MA por G por H. ¿Queda claro? ¿Qué es lo mismo? Calculan el trabajo o la variación de energía potencial es exactamente lo mismo. El tema es de qué lado de la ecuación lo ponen, les parece la energía mecánica o les aparece el trabajo de la fuerza. Como uno de los trabajos extras que uno calcula en el trabajo de la fuerza. Bueno, esto es para el cuerpo 1. Para el cuerpo A. Para el cuerpo B, todo esto fue para el cuerpo A. Para el cuerpo B, ¿qué tenemos? Ponemos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a poner I hacia arriba, ¿está bien? Nos va a dar exactamente la misma relación, pero en vez de A, tener todo, o sea, nos va a dar que el trabajo de T es igual a la energía mecánica, ¿o no? Bueno, el trabajo de T. Y el trabajo de T, bueno, acá no sería, pero acá es un trabajo, fíjense, acá este trabajo de T, ¿qué es? ¿Cuánto vale? T
por H, ¿no? Sí, perfecto. Y acá abajo, ¿cuánto vale el trabajo de esta T prima? Porque es el aplicado al cuerpo B. Ese cuerpo B, ¿qué está haciendo? Está bajando, ¿no? Claro, Y es negativo. hacia arriba. Negativo, claro. Esto vale menos T por H. No, esto es un por, ¿no? Menos T por H. Es menos el otro trabajo, ¿no? Ahora lo escribimos todo prolijo. Esto nos va a quedar más el trabajo del peso de B igual a 1/2 de la masa por la velocidad de B final al cuadrado, menos 1/2 de la masa de la velocidad de B, esto es una B, ¿no? Inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de B? 0 porque parte del reposo. Los dos están vinculados por una cuerda inextensible y uno tiene velocidad 0, el otro tiene que tener velocidad 0, no queda otra, inicialmente. Entonces, pasamos todo esto en limpio. A ver si lo escribo por acá. Profe, te hago una pregunta que no me quedó claro. Sí. ¿Cómo llegaste a que el trabajo de la tensión es la tensión por la altura? Porque la fuerza, bueno, ¿cómo sé que tengo que saber si la tensión es constante o no? ¿Cómo sé que es constante? Pues ya la calculé antes y sé que esa tensión es constante, ¿no? Si no, hay que hacer la integral de esa función. Si es una función que va a depender de la posición, hay que hacer la integral. Pero ya sabemos del problema anterior que esa tensión va a ser constante. Si es constante, va a ser T por el desplazamiento. Ah, claro, estás aplicando la definición, digamos, de trabajo, definitivamente. No hace falta hacer la integral de algo que es constante, ¿no? Porque directamente es esa constante por la distancia recorrida. Claro, gracias. Y el de abajo, como la fuerza se opone, es la fuerza queda apuntando, la tensión queda apuntando hacia arriba, el desplazamiento es hacia abajo, me queda menos T por H. Sí, ahora lo entendí. Muchas gracias. ¿Y cuánto vale el trabajo del peso de B? Fíjense de acá. El cuerpo baja y el peso apunta a la misma dirección. ¿Cuánto vale? Masa por gravedad por H. Masa por gravedad por H, positivo. El trabajo vale masa por G por H. Y pasado del otro lado, si yo lo hubiese pasado del otro lado, acá me quedaba menos T por H, y lo pasaba del otro lado, acá medio de la masa por la velocidad de B final al cuadrado, y acá me quedaba la variación de la energía potencial gravitatoria de B. Y esto es menos mg. ¿Por qué acá me queda menos mg por H? Porque es inicial. Porque final menos inicial. Final tiene energía potencial 0 menos mg por H, que es la inicial. Pero es lo mismo que pasar del otro lado. Profe, por esto de que se resta la variación, ¿daría igual medir todo desde un sistema en el que tengamos el 0 en el cuerpo A en lugar de poner el 0 en el piso? De vuelta. Claro, da lo mismo donde ustedes pongan el 0, porque son variaciones. Es final menos inicial. Fíjense que yo no hablé de 0 de potencial porque directamente les estoy calculando cuánto se desplazó. Si ustedes saben cuánto se desplazó, ya está. Es el desplazamiento lo que importa. No importa dónde ponen el 0 para calcular ese desplazamiento. En este caso, en energía potencial gravitatoria, ustedes usan el 0 para calcular final inicial y para calcular el desplazamiento en última instancia. Pero ¿importa dónde ponen el 0? No. Claro, te va a cambiar la constante C, pero después se termina eliminando en la variación. Siempre la variación se termina eliminando ese 0 de potencial. ¿Sí? Claro, 0 de potencial es una libertad que uno tiene para... ¿Por qué? Porque recuerdan lo que les puse, que el potencial de cualquier fuerza es una primitiva, que está definida a menos de una constante. Esa constante puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Es la primitiva de una función, y toda primitiva es una función más una constante. Esa constante, ¿qué puede ser? Y es arbitraria, cualquier cosa, ¿no? No tiene libertad para elegir esa constante. Pero bueno, lo único, acá el trabajo no tiene una libertad, es entre este punto y ese punto. El potencial tiene esa libertad. Pero la variación de potencial no. Esa constante se les va a ir. Cuando uno calcula la primitiva les queda una constante, cuando uno calcula la integral definida, esa constante se les va. Bueno, entonces si sumamos estas dos cosas, ¿qué nos queda? Vamos a ponerlas en limpio. Para el cuerpo A, ¿qué nos quedó?
Fíjense que no hice muchas cuentas. Para el cuerpo A, no hice muchas cuentas para es más importante que esto lo entiendan razonándolo que aprendan una manera sistemática de hacerlo. ¿Sí? Porque las maneras sistemáticas siempre son problemáticas. Si uno se pone en modo máquina, es peligroso, está bueno, uno aprende sistemáticamente como Rosa. A veces está muy bien, porque uno tiene un método que sabe que es infalible, pero bueno, a veces los métodos infalibles son muy complicados. Bueno, en este caso ustedes pueden entender lo que van haciendo sin problema. Es un medio de la masa por la velocidad de A final al cuadrado. Y el otro, para el cuerpo B, nos quedó. Y no necesito saber T menos C, lo único que estoy usando es que es constante. Esto lo vamos a poner del otro lado, así nos queda como variación de energía potencial. ¿Sí? Lo voy a poner todo como variación de energía potencial. Es un medio de la masa por la velocidad de A final al cuadrado. Esto era del otro lado. Perdón, ahí cuando pones un medio de la masa por la velocidad de A final al cuadrado, en ningún momento, ahí cuando pones un medio de la masa por la velocidad de A final al cuadrado. Sí. Bien, listo, ahí aclaraste masa de A. Listo, Masa de A, sí, este de acá arriba, sí, acá me la comí, ¿no? Es la masa de A, y ahora me doy cuenta que me falta, y esta es la masa de B. Sí. Es de cada cuerpo, esta es la masa de A, esta es la masa de B. Bien. Entonces, acá nos queda un medio de la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado, menos mb g por h. Si sumamos estas ecuaciones, este trabajo de la tensión, ¿qué pasa? Como decía ahí Félix, se termina, se va porque son trabajos iguales y después se cancelan. Entonces, si uno quiere la energía total, les va a quedar algo conservativo. Terminan probando que es un sistema conservativo, donde la suma de todos los trabajos, al final, que todas las fuerzas que hacen trabajo, termina siendo el peso. Las otras fuerzas, los trabajos se cancelan. Entonces queda un sistema conservativo. Entonces, de acá, sumando todo esto, para el sistema, fíjense cómo es la velocidad de A final y la velocidad de B final. ¿Cómo son? Iguales. Iguales y opuestas, ¿no? Claro, pero como acá tenemos el módulo de la rapidez, o sea, acá tenemos la rapidez, no. Sí, señor, perfecto. La componente es igual y opuesta, esta sería la velocidad perfecta. Y como dijiste, si acá pongo módulo al cuadrado, sí, si esta es la componente I de la velocidad, pero muchachos, ¿qué hace esto? Velocidad I y velocidad I. La componente I es igual y opuesta, porque una sube, la otra baja. Si puse el sistema I apuntando hacia arriba, la velocidad de A es positiva, la velocidad de B es negativa, pero el módulo al cuadrado son iguales. Así que como me queda velocidad de A final al cuadrado es igual a la velocidad de B final al cuadrado, y esta va a ser, llamamos la velocidad final al cuadrado, porque es igual para los dos. Entonces nos queda, si sumamos todo esto, nos queda 0 igual a un medio de la masa de A por la velocidad final al cuadrado, más mAg por h, más un medio de la masa de B por la velocidad final al cuadrado, menos mBg por h. Nos queda la suma de las energías cinéticas más la suma de las energías potencial igual a 0. Es decir, la energía mecánica del sistema se termina conservando. Y uno puede calcular la velocidad final conociendo la altura. ¿Sí? Que tenemos todos esos datos. Así que si despejamos de aquí, por ejemplo, pasamos todo esto sumando para el otro lado, nos queda, a ver si no me equivoco, es mBg por h, esto va a quedar positivo, menos MA, así que voy a poner, voy a borrar este MB, me va a quedar MB menos MA, ¿sí? Y del otro lado me queda un medio MA más MB, ¿está bien?
por la velocidad final al cuadrado, y acá despejamos la velocidad, ¿puede ser? La velocidad final, que era lo que nos pedía. Pasamos el 2 multiplicando, nos queda 2G por H, MB, fíjense que MB es más grande que MA, si no, no se hubiese desplazado para ese lado, así que eso va a ser positivo. MB era 12 kilos, la otra era 4, ¿no? Sí, 12, ¿qué memoria? 12 kilos y la otra 4. MB era más grande. Menos MA. Y acá tengo el 2, y acá tengo dividido la suma, MB más MA, o MA más MB, no importa. Esto es igual a la velocidad final al cuadrado. Si quieren el módulo de velocidad, tomamos raíz. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Este problema? Sí, sí, Profe, excelente. yo lo había planteado de otra forma, que recién hice la cuenta de a lo que llegamos y no llegué a la misma velocidad. O sea, yo Bueno, ahí planteé, hay un tema. claro, yo planteé como trabajando con la energía mecánica, dije, bueno, como la energía se conserva, la energía mecánica inicial va a ser igual a la final. Entonces tomé como inicial, dije, bueno, la energía mecánica inicial va a ser igual a, y sumé la energía cinética, o sea, tomé como un conjunto, la energía cinética del cuerpo 1 más la energía cinética del cuerpo 2, Bueno. más, y sumé la potencial del 1 más la potencial del 2 en el instante inicial. Bueno, hagámoslo. Porque esto es cierto. ¿Por qué es cierto esto? ¿Por qué es cierto? Esto que vos decís es cierto. ¿Por qué? Porque el trabajo de la tensión más el trabajo de la tensión 1 más el trabajo de la tensión 2 es igual a 0. Esto es cierto porque los trabajos de las tensiones se cancelan. Eso hay que decirlo. ¿Sí? Claro. En un examen. Que el trabajo tienen que analizar. Eso porque los otros trabajos se cancelan. Porque claro, o sea, la energía se conserva para el sistema, digamos, de los dos cuerpos, porque si tomamos cada cuerpo por separado, ahí sí hay fuerzas no conservativas, entonces no se conserva, digamos. Bueno, son fuerzas que no son las conservativas que hacen trabajo. Claro. En este caso, estas dos fuerzas que no son las conservativas, sino que no son el peso, los trabajos no hacen trabajo porque la suma de los trabajos valen 0. Perfecto, es así, ese es el razonamiento. Pero lo que vos decís es cierto. Entonces, entonces, inicialmente, ¿tenemos energía cinética inicial para los cuerpos? No, claro, ahí eso se cancela, los dos dan 0, tipo la energía cinética 1 más la energía cinética del cuerpo 2. ¿Y qué tenemos? MG. Y quedaría la potencial. MG, pongamos, ¿qué tenemos? Si quieren ponemos el 0 de potencial en algún lado. Yo lo puse abajo, tipo en el piso. Entonces, inicial, ¿qué tenemos? MAG por H, este se me va, porque inicial. Claro, eso se va y queda solamente la energía potencial del cuerpo 2, como MG por H. MBG por MB, H. claro. Perfecto. Sí, justo yo lo tenía como 2. Sí. ¿Y final qué tenemos? Y al final, van a quedar las dos energías cinéticas, que yo ahí como dije que eran igual velocidad, porque eso después de ahí vamos a sacar tipo la velocidad, la saqué de ahí. Perfecto. ¿Qué más? Y en cambio, en este caso, la energía potencial del cuerpo B, ahora sí va a ser 0, porque es el que llega al piso, digamos, y el otro tiene energía potencial. Bueno, pero es exactamente la misma ecuación que tenemos ahí arriba, fíjate. Claro, no sé por qué no me dio igual, o me habré confundido en algún signo, porque... Fíjate que es exactamente la misma. Si pasamos esto del otro lado restando, llegaste a exactamente... Esta ecuación y esta ecuación son exactamente la misma. Profe, ¿puede volver a repetir por qué se conserva la energía mecánica en este caso? Para decir que la energía mecánica se conserva, tienen que ver que el trabajo del resto de las fuerzas actuando sobre el sistema se cancelan y quedan solo el trabajo de las fuerzas conservativas que conocen. El peso o la fuerza elástica. ¿Por qué? ¿Que conocen? Pues le conocen el potencial. Si hay alguna otra fuerza que es conservativa que está actuando y no le conocen el potencial, tienen que calcular el trabajo. Claro, pero eso lo estamos viendo en el trabajo total ejercido en el sistema. Claro, exactamente. Cuando suman todos los trabajos, de A y de B se suma todo, en el sistema, esos trabajos, si se cancelan o no. Tienen que ver si se cancelan o no, entonces la energía se va a conservar. Pero tienen que hacer ese análisis. Profe, ya vi lo que me dio distinto, y es en la parte, cuando pusimos la parte, digamos, del momento final, la energía potencial de la masa 1, que yo, bueno, sería la masa A, yo puse que era negativo ahí.
en lugar de donde dice más MAG por H al final de todo, yo puse Sí. menos. ¿Y Porque por qué? consideré que. Porque ahí la fuerza nos está poniendo al desplazamiento. Si Sí, A está. es correcto, pero esto no es el trabajo, es la energía potencial, está del otro lado. La energía potencial arriba Claro. es más alta que abajo, es positiva esa energía potencial final. Porque está por arriba desde tu cero. Si está por abajo de tu cero, esa energía potencial puede ser negativa. Claro. Me confundí con el trabajo, ahí está. Le puse un menos porque dije, se opone a la fuerza. Que está bien, pero bueno, entonces ya no sería energía potencial. Tenés que escribirlo como trabajo como lo escribimos acá. Que era lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Si acá, cuando lo escribíamos como trabajo, nos quedaba menos, de ahí nos quedaba un menos MAG por H. Estaba bien. Pero pasado del otro lado es un trabajo, energía potencial positiva. Cada vez que tienen energía potencial positiva, si eso lo liberan, va a transformarse en energía cinética. Si tienen algo arriba y lo liberan, va a transformarse en energía cinética. Es energía que puede potencialmente transformarse en energía cinética, ¿no? Profe, porque en este caso, ¿cuál era entonces el cuerpo que bajaba? Era el que llamamos A. Sí. El cuerpo que bajaba. Profe, perdón. No, el cuerpo que bajaba. No, el cuerpo que subía era el A. Claro, este es A y este es B. Claro, por eso yo había puesto negativo, porque dije la fuerza peso está apuntando para abajo y se está moviendo para arriba el cuerpo A. El trabajo es negativo, pero la energía potencial es positiva. Claro, ahí está. Bien. Pensá que energía potencial y trabajo se oponen en signo, ¿no? Es verdad. Sí, gracias, profe. Variación de energía potencial y trabajo se oponen en signo. Para hacer... Una cosita, profe. Sí. ¿Puede bajar la ecuación que le dio a usted? Sí. Una vez que sumó las dos tensiones. Ahí, el cero. Si usted ve el lado derecho de la igualdad, le está quedando que la energía mecánica final del cuerpo A es igual, más la energía mecánica inicial del cuerpo A es igual a la energía cinética, claro, mecánica final del cuerpo B, menos la energía mecánica inicial del cuerpo B, ¿o no? Me mareé, te lo escribo acá. Es energía, es lo que va a ser. La energía mecánica del cuerpo A inicial más la energía mecánica del cuerpo B inicial va a ser igual a la energía mecánica del cuerpo A final más la energía mecánica del cuerpo B final. La energía inicial del sistema va a ser igual a la energía final del sistema. Y la energía del sistema es la suma de las energías mecánicas. ¿Qué puse acá? Cualquier cosa. Energía mecánica del cuerpo B final. ¿Sí? Profe, vos concluiste que las velocidades de los cuerpos son iguales porque las aceleraciones son iguales, ¿no? ¿O cómo llegaste a ese criterio? No, porque la polea, ¿se acuerdan? Pues la cuerda es inextensible, entonces las velocidades son iguales. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Lo hicimos, ¿no? Cuando tenían una cuerda inextensible, calculábamos los pedacitos de longitud, llegaban a que las velocidades eran iguales antes de llegar a que las aceleraciones eran iguales. Claro, me acuerdo, pero entonces no habría que volver a justificarlo porque ya lo hicimos en ese ejercicio viejo, ¿no? Y habría que volver a justificarlo, sí. Claro. Pero no terminamos más, sino... Pero sí, tendría que volver a justificar que las velocidades son iguales. De hecho, si tienen un problema con poleas móviles, tienen que justificar eso. Lo tienen que hacer, porque tienen que saber cuál es el desplazamiento de uno comparado con el desplazamiento del otro. Claro, pero en todas las poleas fijas, las velocidades se mantienen iguales entre un cuerpo y otro. Sí, si tiene una polea fija, sí. Y está quieta. Profe, una cosita. Ahí en la última línea que escribió, con lo que le dije de las energías mecánicas, la energía mecánica de A inicial y la energía mecánica de B inicial son cero, ambas, ¿o no? La energía mecánica inicial de A, no es cero. Claro, pero
La de B es distinta de 0, pero la de A sí es 0, ¿o no? La de A es 0, esta es 0, y esta es distinta. Esto es mg por h, mb g por h. Sí. Y ahí tienen la final, son las energías cinéticas y la energía potencial de A. Final. Claro. Y las energías cinéticas, sí. Esto es igual a la suma de energías cinéticas. Velocidad final al cuadrado, más MAG por H. ¿Sí? Que es la energía final, energía mecánica. Sí, esto es la energía mecánica final de A. Estos dos, ¿no? Este término y este término. Y esta es la energía mecánica final de B. Que es solo cinética. Bueno, ¿cambiamos de problema? ¿Les parece? O agotamos al problema. Dale. Y fíjense que nos justificamos todo, ¿no? Que usamos resultados de cosas anteriores, pero lo discutimos mucho, no es que sea un problema largo, sino que lo alargamos. Bueno. Estoy tratando de poner. Hagamos el problema que sigue, si les parece. ¿Están de acuerdo? Voy a pegar. Que es el problema 14. ¿Estamos? ¿Qué les parece? Sí, dale. Dale. ¿Les gusta la idea de hacer un problema con fuerza elástica? Son problemas que son medio, ¿no? Que a veces está bueno hacerlos. Vamos a pegarlo por aquí. Bueno, y esto... No termino de pegar. Bárbaro. Bueno, ¿qué dice el problema 14? Dice, un bloque de masa 0,5 kilogramos está unido a un resorte de 0,6 metros de longitud de no estiramiento, ¿no? ¿Sí? Es la característica del resorte, que en 0,6 metros eso no estira, no está estirado ni comprimido. Con la constante elástica K de 40 newton sobre metro, el resorte tiene masa despreciable, está en reposo en el punto A, es decir, el resorte ¿cómo está? Está en reposo en el punto A, quiere decir que en 0,6 metros está en reposo. Tal como se indica en el esquema, se estira el bloque hasta el punto, se estira el bloque hacia la derecha con una fuerza horizontal constante de 20 newton. ¿Sí? Se lo estira. Y dice, ¿qué velocidad tiene el bloque cuando pasa por el punto B que está a 0,25 metros hacia la derecha de A? Bueno, ¿cómo planteamos este problema? Bueno, primero el diagrama de cuerpo libre del bloque. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Qué fuerzas tenemos en el bloque? En algún punto intermedio, no en A ni en B, ¿no? En algún punto intermedio, por aquí, ¿qué fuerzas tenemos? O sea, cuando tiene... Este sería para cuando está en equilibrio. O sea, ¿en qué momento estamos haciendo? No, en algún punto intermedio. No cuando tenemos... Entre A y B se aplica una fuerza F y además tenemos la fuerza elástica, que es una fuerza que el resorte está estirado, que es una fuerza que apunta hacia la izquierda, ¿no? Porque el resorte está siendo estirado. Así que en algún punto intermedio es donde vamos a calcular entre A y B, así que calculemos justo entre A y B tienen las mismas fuerzas aplicadas, así que tenemos un solo diagrama de cuerpo libre alcanzaría, porque son las mismas fuerzas. Y tenemos F hacia la derecha y la fuerza elástica hacia la izquierda, ¿está bien? Sí. La normal. Acá el estiramiento máximo no es hasta B. En ningún momento no, el estiramiento máximo no es hasta B. Ok. Porque si no ahí sería... Les hago una pregunta en el problema anterior, que se hizo en el parcial. Me hicieron acordar con eso del estiramiento máximo. Acá, en el problema anterior, es una pregunta que se hizo, ¿eh? ¿Cuál es la altura máxima del cuerpo A?
El 2 campo. metros. Encima del cuerpo B. No es mayor a 2 metros porque pensá que con 2 metros llega con cierta velocidad y después va a seguir subiendo. Ahí tenés que Después tener va a seguir cuidado. subiendo sin la tensión, ¿está bien? Y ahí tienen un tiro vertical. Pero si ya el otro cuerpo llegó al piso, o sea, como... Llegó al piso, rebotó. Pero porque la soga Claro. no se estira, pero sí se puede comprimir la soga. Claro. No, claro, se puede comprimir sin problema. Suponemos que el otro cuerpo llega al piso, se queda clavado en el piso, se queda Ok, pegado al ok. piso, y este va a Claro. seguir subiendo una distancia más, porque ya la tensión, no hay tensión, es un tiro vertical. Con velocidad inicial, esa BF que calculamos. Y va a tener una altura máxima. ¿Se va a seguir moviendo a velocidad constante? Entonces no. Con velocidad inicial, esa BF, y después, pero se va a ir achicando la velocidad porque tenés el peso, ¿no? El peso es un tiro vertical, con velocidad inicial, hacia arriba. Son esas cosas esas preguntas molestas que aparecen a veces, pero bueno. Es justamente para descolocarlos un poco y ver si están entendiendo lo que están haciendo y no lo están haciendo en forma mecánica. Es por eso, pues sí será. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Esas fuerzas, ¿y qué hacemos? Ahora, nos piden la velocidad del bloque cuando pasa por B. Si nos piden la velocidad, nos alcanza. Fíjense que cuando uno calcula, usa que la suma de trabajos es igual a la variación de energía cinética, o la suma de trabajos de fuerzas que no son las conservativas es la variación de energía mecánica, uno ahí va a poder calcular no mucho más que velocidades, no va a poder calcular aceleraciones, ¿no? Pues la energía cinética, variación de energía cinética tiene variación de velocidad y los trabajos van a ser fuerzas por los desplazamientos, ¿no? No aparece en ningún lado. Acá nos piden velocidad, así que podemos usar perfectamente el teorema de las fuerzas vivas o la suma de trabajo es igual a variación de energía mecánica. La que quieran, es lo mismo. ¿Cuál quieren hacer? Podríamos calcular la fuerza resultante, digamos el teorema de fuerzas vivas. Perfecto. Podemos calcular eso, que es lo mismo que calcular justamente cuál es la energía, cuál es la fuerza conservativa que tenemos actuando acá. La normal hace trabajo, el trabajo de la normal, ¿cuánto vale? 0. Vale 0, y el trabajo del peso También es 0. porque el desplazamiento es horizontal, el desplazamiento es perpendicular al peso, y el desplazamiento es perpendicular a la normal, ¿sí? Esa es la justificación. Los desplazamientos son perpendiculares a la dirección de la fuerza. Todos esos trabajos son 0. Anótenlo eso. Ven que tienen que analizar todo. Tenemos el trabajo de la fuerza entre A y B. Entre A y B. ¿Qué más? Esto va a ser igual a más el trabajo de lo que vos me planteabas, más el trabajo de la fuerza elástica entre A y B. Va a ser igual a la variación de la energía cinética. O si no, el trabajo de la fuerza entre A y B. ¿Pero solo se aplica entre A y B esa fuerza constante? Sí, dice eso. No sé si se va a seguir aplicando o no. Pero dice que se aplica, se tira, ¿qué velocidad? Está aplicada entre A y B. No sé si después se va a seguir aplicando o no. Después dice que en el punto B se suelta. Así que solo está aplicada entre A y B. Profe, si nos hubiesen dicho que la fuerza de esta hacía que el bloque se mueva de manera cuasi estacionaria. La velocidad sería 0 en todo el trayecto, en particular en el punto B. Claro. ¿Y eso qué quiere decir cuando es eso cuasi estacionario? Que tenés desplazamientos que con velocidad casi 0, entonces las fuerzas van a ser... Son iguales, ¿no? La fuerza... Claro, aceleración 0, claro. Aceleración 0, todas las fuerzas son de la suma de fuerzas igual. Estás en el equilibrio, en un equilibrio. Por ejemplo, en este ejemplo sería como decir que la fuerza F es igual a la fuerza elástica. Claro. Estático. Para que sea cuasi estacionario necesariamente, Sí, la suma de fuerzas te tiene que dar 0, porque si no, la velocidad no la podés mantener. ¿Cómo mantenés una velocidad constante igual a 0 si no cancelás todas las fuerzas? Tenés que cancelar todas las fuerzas. Eso es justamente cuasi estacionario. Claro, que tenés para que equilibrio, sea 0. vas de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio, con velocidad muy bajita.
Pero entonces en cada punto las fuerzas están compensadas. Y entonces esa fuerza que está aplicada no debería ser constante. Tendría que acompañar a la fuerza elástica. Esto no es cuasi estacionario. No puede serlo. ¿Está claro? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces el trabajo entre la fuerza A y B es, o lo que yo le decía, es la variación de energía. Se me escribió algo ahí. La variación de energía cinética entre A y B, más la variación de energía potencial elástica entre A y B. Ese A y B está de más, ¿no? Final inicial. Profe, usted dijo que acá no podría ser cuasi estacionario porque el cuerpo está acelerado, ¿no? Claro, un cuerpo acelerado no puede moverse cuasi estacionariamente. Imposible, ¿no? Para que se mueva cuasi estacionario tiene que ir de punto de equilibrio, instante a instante tiene que estar en equilibrio. Claro. Y es que esté en equilibrio quiere decir que la aceleración es cero en cada instante. Profe, y lo que planteó recién en el segundo renglón, o sea, el primero es el teorema de las fuerzas vivas y el otro sería el de fuerzas conservativas, ¿no? Es que es el mismo teorema, pasando... Claro, lo mismo. Es como del trabajo de la fuerza elástica pasó para el otro lado, que en realidad es menos. Claro, sería menos la... Ah, ok. Bien, no sabía Se lo conoce como teorema de las fuerzas vivas. En la casa le dicen Juancito. ¿No? Tiene otro nombre, pero es el mismo teorema. Claro, está bien. De confianza. Es la misma. Bárbaro. Eso es fundamental que quede claro, pero no son dos teoremas. Si no, uno podría sacar conclusiones extras, ¿no? Digo, bárbaro, tenemos dos teoremas distintos, planteémoslos los dos y podemos sacar más cosas. Pero es exactamente... Claro, llegás a lo mismo. O sea, es la misma ecuación, no pueden sacar más información de ahí. Bueno, entonces, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Me dijiste por acá? Hagamos las dos, ¿sí? Para ver cómo funciona la energía potencial elástica. Bueno, ¿cómo es el trabajo entre A y B de la fuerza? Contrario al desplazamiento. O sea, negativo. ¿Cómo contrario al desplazamiento? Positivo. No, positivo. O sea, de sería... la fuerza, perdón, del elástico perdón, me confundí. El elástico, exacto. Perdón, no dije de la fuerza, digo fuerza elástica, no, de la fuerza F está aplicada. Es 20 newton por la distancia entre A y B, que es 0,25. 0,25 metros. Y esto es 4 joules, ¿no? 0,25 por 20 es 4. 5. 5 joules. 5 joules. 5 joules. Bueno, y del otro lado estamos haciendo la de arriba, más, y ahora tenemos que plantear la integral, ¿no? Porque esta fuerza sí no es una fuerza que es constante con la posición, va cambiando con la posición. No solo va cambiando con el... Nosotros vimos que como es una fuerza conservativa, directamente, en realidad vimos de dónde sale, que sale de la integral, pero que se puede aplicar directamente como un medio de K por X cuadrado. Pero me pediste que lo haga como trabajo de la fuerza. Ah, no, claro, no, está bien. Perdón. Me pediste que lo haga de esta manera, me obligaste a hacerlo de esta manera y ahora me estás diciendo como trabajo. Perdón, no dije nada. Está perfecto, vamos a hacerlo de las dos maneras, así una vez, pero Vanina, tenés razón, hagámoslo como energía potencial elástica, que es más conveniente, pues ya tenemos calculado el potencial elástico, cómo es. Pero bueno, hagámoslo con energía potencial elástica, esto lo hacemos en un segundo, así que como esto lo tiene ya fresquito, lo hacemos por acá. Esto es 5 joules, esto ya lo calcularon, y esto es variación de energía cinética, que partió del reposo, ¿no? Partió del reposo, decía. Unido, está en reposo en el punto A. Fundamental, partió del reposo, entonces es un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado, menos la velocidad en a al cuadrado, que vale 0, ¿no? Esto vale 0, si quieren escribirlo en forma explícita. Es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial elástica. Después, ahora hacemos la integral, ¿eh? La vamos a hacer. Pero, ¿cuánto vale la variación de energía potencial elástica? ¿Cómo la calculamos? Es final menos inicial. Pero ¿y cuál es la potencial elástica? Es un medio... Un medio de K por
xb cuadrado menos xa cuadrado, o sea, entre paréntesis. Bueno, ¿qué es? Es variación al cuadrado. ¿Qué es la energía potencial elástica? Un medio de K por X al cuadrado. Un medio de K por el estiramiento al cuadrado, que es X menos el X de no estiramiento, menos el L0. Sería xb menos xa. Cuidado, ¿no? Porque, bueno, en este caso el no estiramiento está justo en XA, es en L0. Escribámoslo en forma exacta. Acá nos va a quedar X final, nos va a quedar XB menos L0, y es 0,6 metros al cuadrado, e inicial nos va a quedar un medio de K de XA menos L0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá muy sistemáticos con esto. Cuidado. Cuidado con esto. Acá justo se da que XA es igual a L0, entonces te queda 0. Justo se da que quizá, esto muy sistemático con esto, esto vale 0 porque quizá es igual a L0, esto vale 0, y acá les queda xb menos xa al cuadrado, no es xb al cuadrado menos xa al cuadrado, cuidado, Esto de acá es 0,25 metros, que es el estiramiento, ¿no? Hasta 0,6. Sería, xb es 0,85 menos 0,60, 0,25. 0,6 es el L0, esto es L0. Esto es K, esto es L0. No veo nada, pensé que era L0 de arriba. Bueno, ¿queda claro eso? Entonces, ahí ya está resuelto. Hagámoslo como trabajo, que es lo que nos decía Vanina, que hagamos, nos obligaba a hacerlo. Es la integral entre XA y XB, ¿de qué cosa? La fuerza elástica. ¿Cómo es la fuerza? ¿Para dónde apunta? Lo contrario. Negativos, ¿no? Pongamos el eje X para allá. Claro, Si el eje apunta X para va la izquierda. para allá, la fuerza nos apunta para la izquierda. Nos queda menos... ¿Cómo es la fuerza? Menos K por X menos L0. ¿Sí? Diferencial X. ¿Está bien? Profe, y si por ejemplo en este caso estaría como llegando al máximo estiramiento, el desplazamiento no sería para la izquierda y ahí sí es como que sería positivo el trabajo, ¿o no? O sea, por ejemplo, en este caso nosotros pusimos que era negativo porque dijimos que la fuerza elástica va para la izquierda y que se está moviendo para la derecha, ¿no? Sí. Ahora, si estoy en la situación, digamos, máxima de máximo estiramiento, que después el cuerpo se va a mover a la izquierda, el trabajo sería positivo, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, lo voy a hacer abajo porque si no esto les queda un lío. Voy a borrar esto y lo vuelvo a hacer, ¿no? Borro. Total. No pasa nada. Profe, acá no tenemos ninguna restricción de tomar un eje hacia un lado como con la energía potencial, ¿no? Pueden tomarle los ejes para donde ustedes quieran. En la energía potencial tiene que ser el eje hacia arriba. Tengan cuidado con eso, ¿no? Porque la energía potencial crece hacia arriba. Cuanto más alto está un objeto, más energía tiene. ¿Cómo saben eso? Y cuando lo suelta adquiere energía cinética, ¿no? Eso pasa solamente con la altura. ¿No? Si ustedes tienen agua a 100 metros de altura, se tiene una energía potencial enorme. La liberan y obtienen de esa agua energía eléctrica, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que estar a una altura. Tienen más energía a más altura. Entonces el eje Y tiene que ir hacia arriba cuando tiene energía potencial gravitatoria. O no importa para dónde pongan el eje Y. La energía potencial gravitatoria es más alta cuanto más alto ustedes lo ponen, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Si me ponen energía potencial gravitatoria que disminuye con la altura, tienen ahí algo que está mal. Bueno, entonces nos queda 20 newton por 0,5 metros. 0,25 metros, que esto era directamente 5 joules. Esto de acá era 5 joules. 5 joules. Más la integral entre XA y XB. Como pusimos el eje, nos queda menos K por X menos L0 diferencial X. Y esto es igual a la variación de energía cinética. Es un medio
de la masa por la velocidad en b al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado, que esto es 0. Fíjense que el 0 lo pongo casi instantáneamente. Pónganlo en la ecuación. Que quede claro que ustedes entienden lo que están haciendo desde el principio. ¿Sí? No guarden las cosas para el final. Sobre todo cuando uno está corrigiendo, es difícil, ¿no? Esas cosas. Porque a veces, ¿por qué poner algo que es 0? Yo lo pongo para ponerlo bien explícito, ¿no? Pero, en principio, bien. Bueno, entonces, ¿cómo les da esta integral? ¿La pueden calcular? Es mejor tener la energía potencial elástica, pero veamos que da lo mismo. Profe. Definitivamente sí. Es mejor tenerlo, pero bueno, es lo mismo. Fíjense, hagámosla. Les queda menos k, es fácil. Les queda menos k, vamos a hacer la distributiva. Entre xa y xb me queda menos k por x diferencial x. Y acá me queda más la integral entre xa y xb, menos por menos más me queda más k por L0 diferencial x, ¿sí? Distribuí ese menos k con el x y con el menos L0. Sí, perfecto. Profe, una cosita. Sí. En este caso, o sea, sé que la respuesta es que no, porque nada, lo estamos haciendo y tiene sentido, pero como el trabajo que ejerce la fuerza elástica es contrario, o sea, tiene sentido contrario a la trayectoria, ¿no deberíamos ponerle un menos adelante en la integral, dentro de la integral? Y bueno, ahí puse, ¿no? La fuerza me quedó negativa y el desplazamiento es positivo. Claro, el menos ya lo puse, que está delante del K. Esto es positivo. X menos L0 es positivo, pues estamos a la derecha del L0 de la posición de no estiramiento. Esto es positivo y K es positivo, y con el menos me queda negativo, y el diferencial X está entre algo, y esa fuerza, tengo una fuerza negativa integrada hacia los positivos. Sí, perfecto, Nada, gracias. Si hubiese sido al revés, ahí sí tendría... No, pero está perfecto. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando escribe. Perfecto. Bueno, y acá tengo más por menos, me quedó menos. Menos. Bien, entonces, ¿cuánto da esto? Es 5 joules. 5 cada vez peor. Menos K por X al cuadrado sobre 2. Esa integral es fácil. Evalúa entre XA y XB. Y acá me queda más K por L0, y esa integral me queda XB menos XA. Medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Bueno, esto me queda 5 joules menos K por, fíjate que te queda XB al cuadrado sobre 2 menos K por XA al cuadrado sobre 2 más K por L0. Alguien que haga la cuenta con los valores y fíjense que es exactamente lo mismo que obtienen del otro lado. Parece más complicado, pero si lo pasan sumando para el otro lado, todo esto lo pasan, esto menos por menos más, lo pasan para el otro lado, llegan a lo mismo. Llegan exactamente al mismo resultado, numérico. La función es la misma también. Si completan cuadrados, llegan a la misma función. Hace falta que ya terminamos la integral, ya terminamos el problema casi, porque simplemente reemplazar XA, XB, K, ¿sí? Está reemplazado casi. Sí, perfecto. Pero verifiquen que estas dos ecuaciones son exactamente la misma. Son iguales. Ahora. Estoy aprendiendo mandarín, entonces me resulta... La longitud inicial ahí la tomamos como 0, ¿no? Entonces se termina yendo. La longitud inicial... No. La posición inicial quizá es 0,6. Ah, son los 0,6 metros. L0 es 0,6 metros. XA es 0,6 metros también. Y XB es 0,85 metros.
¿sí? Si reemplazan eso, en las dos ecuaciones obtienen los mismos resultados. Y calculan la velocidad en B. ¿Y K cuánto era? No me acuerdo. K era 40 newtons sobre metro. $40,0 es 3 cifras significativas. Profe. Sí. Imagínense que ahora le quiere calcular el trabajo a una fuerza elástica que ahora en vez de tener, o sea, un estiramiento tenemos una compresión. Lo calculamos de la misma manera, solo que el X menos el L0 va a dar negativo. Y ahí ya se nos da positivo, ¿no? Hagámoslo. Pará, nos pide algo más este problema, tal vez hay algo en la parte B. Sí, decía, creo que cuando se suelta del resorte, creo. Bueno, ¿quieren hacer la parte B o podemos hacer... Terminemos este problema y después hacemos uno como me pedía. ¿Quién habló recién? ¿Gaspar? No, yo, pero no se preocupe igual, si no... No, está bueno, está bueno. Para hacer un problema está bueno. Bueno, hagamos la parte B. En el punto que se suelta el bloque, en este punto, en B se suelta el bloque, en el que el movimiento sigue. Estoy bárbaro. Primero hay que aprender a leer, ¿no? O leerlo con calma. En este punto se suelta el bloque. En el movimiento que sigue, ¿cuánto se acerca el bloque a la pared a la que está sujeto el extremo izquierdo del resorte? ¿Se entiende la pregunta B? Sí. O sea, el bloque ya no va a estar más sujeto al resorte y probablemente... No, sigue sujeto al resorte. Lo que desaparece es la fuerza esta externa de 20 newtons. Claro, desaparece la fuerza, pero tenés la fuerza elástica en el sentido del desplazamiento. En este punto se suelta el bloque, es decir, se suelta de esta fuerza F de 20 newtons, pero sigue el resorte conectado. Y la pregunta es, ¿cuánto se acerca a la pared? Claro, está bien. Perdón, profe, yo lo leo y interpreto que lo estiran hasta B y lo sueltan. Lo estira hasta B y lo suelta, pero lo suelta, no es que lo frena, ¿no? Lo suelta con la velocidad. F no está más, digamos. F de 20 newtons desaparece. Pero sigue el movimiento hacia la derecha. La fuerza, la velocidad que calculamos en B, la podemos calcular. ¿Alguien hizo la cuenta para ver cuánto da esa velocidad? O sea, sí. Da 3,87 aproximadamente. Sí, no me mientan, ¿eh? Ah, claro, por el envión va a moverse más que el punto B, ¿no? Claro. Después recién va a volver. Es lo mismo que pasaba con el otro bloque que seguía subiendo, ¿no? Claro. Cuando la función desaparecía, es muy parecido, por eso volví. Bueno, me dicen que 3, lo pueden calcular, ¿no? ¿Cuál les resulta más fácil de calcular? La de arriba, me parece. Esto da 0, esto da 5 joules, un medio, ahí está casi resuelto el de arriba, más fácil. Fíjense, con energía la expresión les queda más compacta. Es la misma, pero más compacta, así que da exactamente igual. Es 5 joules menos un medio de K por 0,25 al cuadrado. Ahí voy, lo escribo. Así tenemos la respuesta. 5 joules menos un medio de K por 0,25 metros al cuadrado es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y acá podemos despejar la velocidad en B. K era 40. ¿Alguien me dice esto? ¿Cuánto es 40 sobre 16? ¿Alguien tiene una calculadora? Es sobre 4 es 2,5. Es 5 menos 2,5, ¿puede ser? 2,5. 5 menos 2,5 es 2,5 joules. Esto de acá es 1.25. 5 menos 1.25 es. Claro, te da 1.25, ¿no? Claro, 1.25. Tenés razón. Entonces 5 menos 1.25. Claro, pues me olvidé ese en medio. Es 5. ¿Y cuánto es 5 menos 1.25? 3,75. 3,75 joules. Ahí no aproximamos nada. ¿Y la masa cuánto valía? 0,5. Medio kilo. Medio. Kilogramos. Y esta es la velocidad de B al cuadrado. Bueno, y para la velocidad de B esto es
¿Cuánto da esto? 7,5 dividido por Te quedaría raíz de Raíz cuadrada de 3.75. raíz cuadrada de 15 joules, ¿no? Joule sobre kilogramo. Joule sobre kilogramo es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es, entonces, No, perdón. 15. ¿Por qué te quedaría 15 si vos estás dividiendo por... Raíz pues cuadrada estás de 15. dividiendo. Está bien, perdón. Dividiendo por 0,5, si estoy haciéndome el inteligente acá, ¿no? El que hace las cuentas rápidas y después las hace mal, pero trato de hacerlas rápidas para no perder tiempo. No, está bien. Me confundí yo, está bien. No, pero es un peligro eso, hacerlo así. No se los recomiendo en un examen, agarren calculadora y hagan 2 más 2 con la calculadora, ¿no? Aseguren cada resultado. Es 4 por 3,75, creo que da 15, como me dijeron por ahí, supongo que sí. Y esto es velocidad de b cuadrado, es decir, la velocidad de b es raíz de 15. ¿Cuánto es la velocidad de b? Raíz de 15. 3,87. 3,87. ¿Y algún dígito más? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Redondearon bien? Sí, si querés seguís 2, 9, 8, 3, 3. 2, 9, ponemos 3. Le ponemos 4 cifras significativas por las dudas. Mínimamente lo tienen que reportar con 3 cifras significativas porque ahí tienen una constante que se las dieron con 3 cifras significativas. Así que mínimamente 3 cifras significativas. Ponemos 4 por las dudas, para no redondear demasiado. Bueno, tengan cuidado con eso. Y les queda, no recorten menos que eso, ¿no? Porque entonces nos piden, bueno, esa es la velocidad en B. Ahora nos dice, se suelta ahí con esa velocidad, quiere saber a cuánto nos acercamos de la pared. Bueno, pero después que se lo suelta, ¿qué tenemos? Después de que se lo suelta. Solo va a estar la fuerza elástica. Bueno, y la normal y el peso que no... Perfecto, esto es el XD. Esto está a 0,85 metros. Tenemos un caso que conocemos la posición, conocemos K, conocemos Bastaría con calcular cuánto más va a seguir después de que se le soltó la fuerza F, ¿no? Porque después, o sea, de ahí podés sacar la amplitud. Bueno, pero lo que quería decir, tenemos un planteo nuevo. Ahora tenemos una masa y un resorte con una condición que no es inicial ni es final, es una condición intermedia. Pero tenemos una masa con un resorte, ¿qué tipo de ecuación tiene? Ustedes conocen la solución de esta ecuación. ¿Qué es ¿qué es? ¿Un movimiento? Armónico simple. Armónico simple. ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cuál es el X de T? A por el seno, o sea, la ecuación sería, ¿no? Sí. El seno de omega T más alfa. ¿Sí? ¿Es correcto eso? Perdón, pero esto no es cierto. Este es el X de T menos la posición del equilibrio. No es lo que me dijiste acá. Acá hay que sumarle la posición del equilibrio. ¿Dónde está la posición del equilibrio? Eso que me dijiste no es del todo cierto. Eso no, claro, eso sería medido desde L0. Desde L0. La posición de equilibrio, en este caso, el equilibrio está exacta. Esta es la posición de equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Y les quedaba la posición de equilibrio, hasta cuando estaba estirado desde el techo, les quedaba la posición de equilibrio, no la posición de no estiramiento. ¿Se acuerdan de esto que lo hicimos? Sí. Entonces, Acá no, claro, está bien. Es 0,6 metros. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Ahora sí. O sea, esto sería medido desde el cero, digamos, no desde la longitud natural. Esta ecuación describe el movimiento desde el cero puesto, digamos, a la izquierda, donde empieza el resorte, digamos. Y yo puse mi X ahí. Claro, ok. Ojo, si lo van a poner en la posición de equilibrio, no, les queda lo que vos me dijiste. Si no, hay que sumarle la posición de equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? ¿Quién es omega? Es la raíz de K dividido la masa, creo, sí. Bueno, ¿y eso es? Profe, usted le sumó el 0,6 porque
para sumarle la posición de equilibrio de donde, o sea, con el sistema de referencia que agarramos acá en el ejercicio, ¿no? Claro, exactamente. Pero podríamos definir el 0 en el A. Sí, claro. Okay. Pero fíjate si esta fuerza F hubiese estado aplicada todo el tiempo, la posición de equilibrio es una fuerza constante, le sigue quedando un movimiento armónico con el 0 corrido también, pero con la posición de equilibrio corrida hacia la derecha. Es parecido al problema que hicimos la clase pasada, o la anterior, con el resorte colgando del techo. Les queda la posición de equilibrio desplazada, no queda la longitud natural, que es en este caso, sino desplazada. Tiene que calcular la posición esa de equilibrio, la nueva posición de equilibrio. Eso si tuviésemos una F constante. Si eso fuese una F constante, okay. Si es una otra cosa ya deja de ser armónico. Pero una fuerza constante lo único que hace es desplazarles la posición de equilibrio. Y no les cambia nada, ni la amplitud, eso lo demostramos en la clase pasada. Porque la ecuación del oscilador armónico les queda igual. Bueno, entonces, tenemos K, es 40, raíz de 40 sobre 0,5. 8,944. 0,5 kilogramos. 8,94. 944. Vamos a poner 44 y alguno más. 27191. Con 4 cifras estaría bien. Esto es radianes por segundo, ¿no? Perfecto. Y bueno, y para esto necesitamos el alfa, para este tiempo. Por eso necesitaríamos conocer el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Podríamos decir que en el tiempo 0 se encuentra en 0,6 metros. Podríamos decir que en el tiempo 0 se encuentra en el 0,6 alfa. Bueno, no, es que no es así. No es así porque hubo otra perturbación. No es que es el mismo movimiento armónico que aparece ahora, porque hubo una fuerza y eso justamente alteró esos tiempos. No le dio la misma velocidad. No va a ser 0 en el 0, no, sería en XB. Era otro problema. Este problema se transformó en este problema a partir de este instante. Claro, no sé cuánto es este instante, ¿no? Como dijo Francisca, en el XB, entonces sería... En tiempo 0 estaría en el XB, claro. ¿O no? Y bueno, si ponemos el tiempo 0 en el XB, perfecto. Sería como de donde está arrancando este nuevo movimiento, en XB. Y sí, uno puede poner, pongo el 0, el tiempo 0 en el XB. Perfecto. Y necesitamos la velocidad. ¿Quién es la velocidad? La derivada de esto, ¿no? Claro, sería A omega coseno de omega temporal más alfa. Perfecto. Bueno, entonces, decís, a tiempo 0 está en XB. Perfecto. Tiempo igual a 0 es X igual a XB. Bueno, y con eso pueden calcular la velocidad en ese tiempo. Y el alfa, ¿no? ¿Sí? Claro, porque la velocidad inicial nos tiene que dar igual a la sería la velocidad inicial, claro, en este caso que no es el punto de equilibrio, es una velocidad en ese instante. Hay otra manera de hacerlo, más rápida. Sí, esto de ahí sale, sí, lo pueden hacer. Sí, decime. O sea, esto ya no lo podemos plantear relacionándolo con las energías. Esto ya sale con movimiento armónico simple, ¿no? Bueno, a eso iba. Lo pueden hacer por movimiento armónico simple y sale, o por energía. Fíjense, si lo planteamos por energía, quería ir ahí para hacerlo más rápido, pero ahí sale. De esa manera sale. Si lo planteamos por energía, podemos calcular cuál va a ser, tenemos la velocidad en B, podemos calcular cuál va a ser el estiramiento que haga que la velocidad sea 0, ¿no? También tenemos la energía mecánica, ¿o no? ¿Cómo? También tenemos la energía mecánica, porque se tiene que conservar. Claro, también tenemos la energía mecánica que se conserva, ahora se conserva, la energía, a partir de este momento también, la energía mecánica, la variación de la energía mecánica es 0. La energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Y acá podemos calcular cuál es el estiramiento máximo. Y si conocemos el estiramiento máximo, ¿qué conocemos de acá? Que ahí la velocidad va a ser 0.
la velocidad va a ser 0 y conocemos el A porque sabemos el punto de no estiramiento, el punto de equilibrio, que es 0,6. De acá sale sin problema y lo hacen en 2 segundos. Verifiquen que además pueden calcular el estiramiento, el A, la amplitud, usando energía. Y va a ser más rápido que hacerlo de esta manera. No sé si más rápido, es lo mismo. Tenemos energía mecánica final. Profe. Sí. A ver si estoy entendiendo. En la posición B, ¿tenemos velocidad 0 o la velocidad que encontramos anteriormente de 3,873? La velocidad en B, claro. La velocidad en B. Ah. ¿Sí? La velocidad en B es 3, ¿cuánto era? 738 creo que era. 873 ahí arriba está. 33 metros por segundo. Perfecto. En tiempo cero. Pero ahí tenés dos incógnitas. ¿Usarías las dos ecuaciones, tanto la de X como la de B? Claro, encontrás alfa y encontrás A. Y con A ya está, sabés cuánto con A, después una vez que obtenés A, sabés cuánto se va a acercar a la pared. Porque esto va a moverse A hacia la derecha y A hacia la izquierda. Bien. Pero el A lo podemos encontrar también por conservación de la energía. Claro, la potencial elástica y la cinética inicial. Y la cinética en este punto, no necesariamente es la inicial, es en este punto, claro, para nosotros es inicial, pero va a ser este en B. Claro, y después encontrás cuando la cinética es 0 y despejás el X, digamos, el estiramiento. Claro. En el punto final, llamémoslo punto C, vamos a tener... O sea, la mecánica, la energía mecánica la sacamos, lo podemos ya sacar con los datos que teníamos antes, y ahí ya reemplazar directamente por ese valor, ¿no? Porque es constante. Claro, por eso es más rápido. Pero bueno, tenemos un medio de K por el X, esto es final, por el X final, que va a ser, llamémoslo XC, menos L0 al cuadrado. Esta es la energía mecánica final. Y la energía mecánica inicial va a ser la energía mecánica en B, que es lo que tenemos. Es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más un medio de K por XB menos L0 al cuadrado. ¿Sí? Y acá despejamos cuánto vale ese XC. Que vendría a ser la amplitud. Que bueno, el XC, como estamos midiendo todo desde el origen, sí, XC menos L0 va a ser la amplitud. Como estamos midiendo todo desde la pared, no va a ser la amplitud, pero va a ser, si le restamos el L0, sí va a ser la amplitud. XC menos L0 va a ser la amplitud. Bueno, y lo calculamos de acá, ¿no? Un medio de 40, más rápido. Pueden hacerlo de allá, van a ver que da lo mismo. 40 newtons sobre metro por XC menos 0,6 metros al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad de B, que es raíz de 15. Esto me queda 15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto es 0,5 kilogramos. Y acá nos queda más un medio de 40. ¿Esto cuánto daba? No ponemos 40 newton sobre metro por XB era 0, esto era 0,25, ¿no? 25 metros al cuadrado, 0,25, ¿sí? Y acá despejamos XC, o XC menos L0 directamente. ¿De qué queda? A ver. Y esto queda un cuarto de 15. ¿Cuánto es un cuarto de 15? Medio 15, 3,75. 3,75 joules. Esto es un medio de 40. Esto ya lo hicimos, ¿no? Esto era 1, ¿cuánto era esto? 20 por 4. ¿Sí? 1.25 es eso. ¿Esto es 1,25? ¿Estás seguro? No, no es 1,25. Todo junto es 1, no. No, sí, es 1,25. Todo junto es 5. Que todo ¿Sí? eso tenía que sumar los 5 joules que todo esto aportaba la fuerza F. Claro. Sí, correcto. Es 1,25. ¿Por qué soy tan desconfiado? Sí, 1,25.
Claro, y todo esto sumado a los 5 joules. Perfecto. Y acá sale, por eso les resulta fácil, porque pueden usar los resultados que tenían antes. 40 newton sobre metro, XC, y este XC menos 0,6 es A. Bueno, y les queda 5 por 2, 10, dividido 40, esto es 0,25, ¿no? Sí. Esto es 0,25 metros. ¿Puede ser? 0,25 metros cuadrados. Hay que tener que tomar la raíz cuadrada de eso. Y ahí la raíz cuadrada de 0,25, ¿cuánto da? 0,5. ¿Cómo va a ser 0,5? ¿En serio? Sí, tiene razón. 0,5. Correcto, 0,5. Muy bien, ¿eh? Qué rápido. 0,5. Esto les queda, bueno, les queda módulo, si quieren. Esto es 0,5 metros. Vale 0,5 metros. Entonces, ¿cuánto se va a acercar a la pared? Lo máximo que se acerca a la pared. Si quieren A, de aquí, es 0,5 metros. Entonces, ¿cuánto se va a acercar como máximo a la pared? 0,1 metros. Claro, porque acá tenemos el 0,6, 0,6, acá metros, esto se va a seguir estirando hasta 0,5, y después va a ir 0,5 hasta el otro lado. 0,5 al otro lado. Entonces acá les va a quedar 0,1 metro, es lo máximo que se va a acercar a la pared. A nos dio 0,5, entonces sí. Sí, A nos dio 0,5. Verifiquen que A, calculado de la manera que vos habías propuesto, daba eso también, da eso también. Va a dar eso también. O sea, de la otra forma sería, ahí en la ecuación de X, reemplazo la posición de B y pongo T0, y de ahí puedo despejar A, por ejemplo, y después lo que obtenga de A lo saco en la velocidad. Claro. La velocidad de B la tengo, ahí está, listo, perfecto. Y ahí saco el alfa. Alfa, sacás el seno coseno de alfa. Después me fijo cuánto me da, bien, sí, sí. Con el omega, que lo tienen. Sí, les va a dar lo mismo, 0,5 para A. Y con el 0,5, saben que es al respecto de 0,6, les queda lo que más se acerca a la pared, 0,1. Pero en este caso, la amplitud que obtuvimos está medido desde la pared, y entonces lo que se aleja no sería 0,5. Lo que se aleja es 0,5, pero tenés más, menos 0,5, pero acá tenés un 0,6 sumando, ¿no? No entendí eso, profe. No, pero es que el tema es que la amplitud no está medida desde la pared, está medida desde el 0,6. Claro. Ok, bien. No había visto. Vos tenés 0,3 A por un seno, es decir, este seno puede valer como máximo 1 o menos 1. Pongamos que el caso que vale menos 1, que es el caso que más se acerca a la pared, y hay que sumarle además el 0,6 metros. ¿Sí? Claro, yo decía en el caso anterior nos dio 0,5. Digo, lo que ya obtuvimos como resultado. Este es X menos 0,6 metros. El módulo de X menos 0,6 metros. Bueno, si quieren, esto va a tener dos resultados, ¿no? Vamos a tener X menos 0,6 metros. Tenemos dos posibilidades. O vale 0,5 metros, o X menos 0,6 metros vale menos 0,5 metros. Entonces, en un caso vas a estar en el máximo estiramiento para un lado y el otro para el otro. Es decir, vas a estar en XC, que es 0,11, 1,1 metro, 0,6 más 0,5 metros, y en el otro resultado, este es X1, es 0,6 metros menos 0,5 metros. Es decir, en un caso vas a estar en el máximo estiramiento, que es 1,1 metro, y en el otro es 0,1 metro. Esto va a oscilar entre esas dos posiciones, que es donde tenés velocidad cero. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Los dos puntos de retorno. Ahí también sale directamente.
O sea, Bueno. profe, nosotros lo que hicimos fue calcular la energía mecánica en B, decir que esa energía mecánica era constante porque no habían fuerzas no conservativas, y luego tomar un punto en el que la velocidad es 0 y la amplitud, por lo tanto, es máxima para calcular la amplitud. Ok. Sí. Sí, creo que sí. Creo que lo que entendí que me dijiste, sí, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Podemos hacer eso. Sí, o por energía, las dos maneras posibles. O esta, ¿no? Para entenderlo dinámicamente, conociendo la ecuación de movimiento. Bueno, si quieres, hacemos lo que había propuesto Jean, que era el tema de el estiramiento, ¿no? Cuando se estira para el otro lado. El trabajo para el otro lado. ¿Se fueron? Dale, No, sí. no estamos. ¿Sí? ¿Hacemos una parte donde esto pase? Sí, sí. Bueno, por ejemplo. O sea, que en lugar de que esté estirado, que se comprima el resorte, era, ¿no? Claro, podemos calcular, vamos a hacer esto, vamos a poner que llega a su estiramiento máximo, que es en 1,1 metro, y podemos calcular el trabajo hasta que recorre una distancia para la vuelta. ¿Quieren proponer eso? Y con eso terminamos, porque ya creo que nos queda mucho más tiempo. Pobre Cristina, me parece. ¿Estás por ahí, Cristina? Bueno, no está. Entonces, se cansó. Vamos a calcular. Este es otro, el problema ya terminó, pero vamos a proponer que este problema parte tenemos de vuelta L0 igual a 0,6 metros, K igual a 40 newtons sobre metro, y la masa igual a 0,5 kilogramos, y vamos a calcular. Supongamos que esto está si ponemos X para allá, esto está en X1 igual a 1,1 metro, y queremos calcular el trabajo entre 1,1 y, ¿qué quieren? 0,85. Ese trabajo ya lo tienen, así lo pueden comparar. Trabajo entre 0, ¿sí? Y eso les va a Entre resultar. 1,1 y 0. Claro. Eso les va a resultar 5 joules, calculo. Sí. Claro, sí. Bueno, vamos a eso, ¿no? Queremos calcular cuánto vale el trabajo entre X1 y X2, que es 0,85 metros. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza elástica entre X1 y X2? Donde X1 es 1,1 y X2 es... ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza elástica? La fuerza elástica ahora apunta para allá, ¿sí? Y el desplazamiento también. Pero en mi sistema de coordenadas, esa fuerza elástica es negativa, ¿no? Porque X positivo a la derecha y esta apunta en menos X, ¿sí? Pongamos todo como corresponde. Pongamos la fuerza, nos queda. Claro, y en este caso también el desplazamiento es negativo, ¿no? Claro, menos K por X menos L0, que es 0,6 metros. Esto está en X versor. Es negativa la fuerza. Producto escalar, el diferencial X en X versor. Pero el diferencial X va a ir de X1 a X2, que es un incremento negativo, ¿no? ¿Está claro que está bien ahí? Como lo puse. Jean, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, este producto escalar da 1. En general esto puede ir vectores para cualquier lado. El producto escalar entre la fuerza y el diferencial del trayectoria y la trayectoria, en este caso la trayectoria es una línea, así que es fácil, ese producto escalar da. Bueno, entonces nos queda, hagamos esta integral, nos queda menos K, menos 40 newtons sobre metro, y la integral de X menos 0,6 metros, diferencial X entre 1,1 metro y 0,85. Bueno, esta integral es fácil, menos 40 newtons sobre metro, y nos queda un corchete, vamos a abrir, nos queda la integral de X, nos queda X cuadrado sobre 2,
entre 1,1 metro y 0,85 menos 0,6 por la diferencia, metros, por la diferencia entre final menos inicial, es decir, 0,85 metros, esta diferencia va a dar negativa, menos 1,1 metro. ¿Sí? Y ahí cierro el corchete. Bueno, esto nos queda. ¿Se animan a hacer la cuenta? Queda 0,85 metros al cuadrado sobre 2 menos 1,1 metro al cuadrado sobre 2. Y acá nos queda menos por menos más 0,6 por 0,5, ¿no? No, 0,85 menos 1,1, ¿cuánto da? Menos 0,25. 0,25. 0,6 metros por 0,25. Bueno, ¿y cuánto da esta cuenta? Esto era menos, por eso me quedó un más, ¿no? Todo debería darnos 5 joules, ¿o no? Sí. ¿Se animan a hacerlo? A ver. Suspenso. Yo no tengo una calculadora. ¿Usted? ¿Una calculadora, mano? 0,85. 40 newtons metros por menos 0,73 menos 0,7325, sí. ¿Y eso cuánto da? A ver. Debería darnos... Ah, no. Quizás lo hice mal yo en la calculadora. Probablemente. Pero no... No sé, dije rápido que debía dar 5. Ahora vamos a ver cuánto debería dar bien. Lo dije rápido para... bueno, me pareció que daba eso. 0,6 por 0,25. Esto da... 3,75 puede ser. Claro, en realidad debería dar 3,75. Ahora vemos por qué, ¿no? Menos 40. A mí también me dio 3,75. Exactamente. Esto da 3,75. Claro, ¿qué es la energía? 3,75 joules. ¿Por qué 3,75 joules? Es la energía, no es la energía, si fuese la energía sí debería dar 5 joules, pero nos falta la parte cinética, ¿no? Entre A y B, que es 1,25. Jean, ¿está bien? Dije rápido 5, pero en realidad está bien, es 3,75. 5, que era lo que nos había dado, me perdí. ¿Cómo? O sea, 5 joules, ¿qué nos había dado antes? Es la variación de energía mecánica entre el extremo superior y el extremo 1,1 y 0,85. Pero acá estamos calculando solo la parte elástica. Falta la variación de energía cinética que daba 1,25. Ah, bárbaro. ¿Sí? Y ahí es los 5 que teníamos. Verifíquenlo. Pero esto también lo puede calcular como la variación de energía. Fíjense, esto también lo puede calcular como la variación de energía potencial elástica entre esos puntos. Y esto es, vamos a hacer la cuenta, es un medio de K por el X final. El X final es 0,85 menos 0,6 al cuadrado menos un medio de K por, este K es 40, ¿no? X inicial, que es 1,1 metro, menos 0,6 metros al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Es un medio de 40 newtons sobre metro. Esto es 0,25 metros al cuadrado, menos un medio de 40 es por newton sobre metro por 0,5 metros al cuadrado. Si hacen esta cuenta, van a ver que esto da ¿cuánto?
3, menos menos 3,75 joules. Joules, que es justamente menos el trabajo de la fuerza elástica. Es decir, el trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de energía potencial elástica. ¿Sí? No hace falta hacer esa integral que hicimos, la pueden calcular directamente, pero tengan cuidado que siempre es el X menos la posición de no estiramiento, ¿no? De equilibrio, ¿no? En este caso coinciden, pero es la posición de no estiramiento. Esto es el L0. ¿Siempre es la posición de no estiramiento? Siempre es la posición de no estiramiento. Okay. No del equilibrio. No del equilibrio. O sea, si tuviésemos un resorte colgando, tomamos la posición de no estiramiento. De no estiramiento. La amplitud ya probamos que era respecto de la posición de equilibrio, la amplitud de oscilación. Pero eso porque se desplazaba la posición de equilibrio. Entonces la oscilación quedaba alrededor de esta nueva posición de equilibrio. Pero todo el resto, la fuerza elástica, la energía potencial elástica, todo es respecto de la posición de no estiramiento. Fíjense que para probar que sea otra cosa, hicimos todo un trabajo y vimos que la oscilación era alrededor de la posición de equilibrio y no de la posición de no estiramiento. Bueno, ¿les parece? Dejamos acá, seguimos la clase que viene con más problemas de conservación de la energía. Dale. Dale, muchas gracias. Dale, gracias, profe. Dale, buenísimo, Gracias por participar. Gracias, nos vemos, profe. Las preguntas. Mario, ¿le puedo hacer una pregunta cortita? Sí, decime. Cuando, nada que ver con lo que estamos viendo, pero cuando es la ecuación del péndulo simple, para el ángulo en función del tiempo, la amplitud es un ángulo también, o sea, sería el ángulo máximo, la amplitud es el ángulo máximo. Uh-huh. Listo, perfecto, muchas gracias. Exactamente. Gracias.